En estos días atrás, en estas reuniones pasadas, los 2 domingos anteriores a estuvimos hablando sobre sobre la vida de un personaje bíblico. ¿Se acuerda de cuál? Los que han estado sobre Elías, ¿verdad? Y hoy quiero seguir, y voy a seguir en otros domingos más, predicando sobre Elías, el profeta. La vida del profeta Elías, en cierta manera, de modo personal, me ha inspirado muchísimo y me ha animado o me ha enseñado a moverme en fe. Y quiero compartir un poquito con ustedes lo que hemos aprendido en este tiempo sobre este profeta Elías. Le conté también en las prédicas anteriores que Elías era un hombre muy sabio, un hombre extraordinario, que de hecho no vio muerte, sino que fue arrebatado en un carro de fuego. Qué impresionante, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y lo otro también es que el profeta Elías era un hombre común y corriente como todos nosotros, ¿verdad? Pero tenía algo en particular, que oraba fervientemente, como decía los pasajes que hemos leído anteriormente. Eso lo dice en el libro de Santiago. El profeta tenía una particularidad que lo hacía extraordinario. Y esto es algo que quiero acentuar hoy. Eso es que él sabía escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, escuchar la voz de Dios. Tenemos por costumbre entender que un profeta es el que dice, así dice el Señor, ¿verdad? Y uno dice, bueno, viene un profeta a la casa, viene un profeta a visitarnos, y uno dice, wow, me va a decir algo de parte de Dios. Y si bien el profeta es el que habla de parte de Dios, pero la cualidad más importante que tiene un profeta es saber escuchar la voz de Dios, no tanto hablar. Porque cualquiera habla, cualquiera dice, pero no todo el mundo escucha. Y para hablar una palabra de Dios hay que aprender a escuchar la voz de Dios, porque si no, el profeta diría algo que sale de su corazón y no realmente del corazón de Dios. Por eso, lo que lo hacía extraordinario a Elías era que él sabía escuchar la voz del Señor. Dijimos el otro día en una reunión de varones, el día viernes, que una de las cosas importantes para cada varón, para poder vivir una vida llena del poder de Dios, era tener el tiempo de calidad con Dios necesario, ¿no? Un tiempo necesario. Y un tiempo intencional, no era algo que, bueno, me queda este ratito y lo hago, sino intencionalmente yo busco un tiempo de calidad con Dios. Bueno, yo me imagino que el profeta Elías era un hombre así, un hombre que intencionalmente buscaba la gloria del Señor. Ahora, el Señor le permitió a Elías vivir 3 episodios que lo ayudaron a formar su carácter. Note que el libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Cuáles son sus pasiones? Se enojaba rápido el tipo. Era complicado. Era como usted o como yo, ¿sí o no? Pero era profeta, como usted y como yo. ¿Sí o no? Entonces el profeta Elías vivió 3 episodios que lo ayudaron a formar el carácter, y con estos 3 episodios Elías fue entrenado para lo que iba a acontecer. ¿Cuántos están viviendo o cuántos han vivido crisis en este tiempo? Levante la mano, así, no le vamos a cobrar nada. Porque si vamos al caso, ¿quién no vive crisis? Pero hay un dicho muy común dentro de la iglesia, dentro de lo que es, se podría decir, la iglesia evangélica, que dice que no le llames lucha a lo que Dios llama entrenamiento. Porque nosotros a veces tomamos esas crisis o esas luchas que tenemos a diario y pensamos que, bueno, Satanás algo está haciendo conmigo o estoy pagando por algo que hice. Y no tiene nada que ver con eso, sino que es un entrenamiento que viene de parte de Dios para nosotros. Amén. ¿Me sigue? Ahora, estos 3 episodios que vamos a ver los encontramos en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Y quiero contarle primero, antes de desarrollar, cuáles fueron estos 3 episodios. Primero,
en el capítulo 17 de Primera de Reyes habla, Elías se encuentra con Acab y confronta al rey Acab y le dice, por tu idolatría no va a haber lluvia durante 3 años y medio. Por mi palabra no va a llover y hasta que yo diga, no va a volver a llover. ¿Por qué? Porque Elías quería decirle a Acab, yo quiero mostrarte a Acab, en otras palabras, parafraseando la historia, Elías le dijo a Acab, yo quiero mostrarte a Acab que tus dioses son falsos, que tus dioses no tienen la capacidad que tiene mi Dios. Y con esto quiero mostrarte a Acab quién es el Dios verdadero sobre la tierra. En otras palabras, Elías confrontó a Acab con su idolatría y la idolatría que había llevado al pueblo. Ese fue el primer episodio. El segundo episodio fue que debido a la palabra que él le dijo a Acab se tuvo que esconder, y el segundo episodio está desde el versículo 2 al verso 17, siempre Primera de Reyes capítulo 17, del versículo 2 al verso 7. Y el Señor le dice a Elías, Elías, escóndete en el arroyo de Kerim, y allí vas a encontrar que vas a tener que tomar agua del arroyo, y van a venir cuervos y te van a alimentar. Te van a traer pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y les traían el menú, los cuervos. Y el tercer episodio se encuentra en el versículo 8 al verso 24, que es donde Elías va, dirigido por Dios, a una viuda que era de un lugar que se llamaba Sarepta, la viuda de Sarepta, ¿verdad? Estos son los 3 episodios que Elías vivió. Estos fueron 3 episodios que Dios usó para entrenar a Elías, ¿verdad? En las prédicas anteriores, que predicamos en los domingos anteriores, todas las prédicas decían una iglesia empoderada, una iglesia no recuerdo cuáles eran los títulos, y esta prédica se llama una iglesia todoterreno. Porque lo que Dios hizo con Elías fue transformarlo en un hombre que funcionara en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, donde sea, Elías podía funcionar. Y lo que el Señor nos hablaba con respecto a Elías era que Elías era un ejemplo muy importante para la iglesia. Una iglesia que quiere funcionar en el mundo espiritual necesita moverse en el poder de Dios, así como estaba Elías. Por eso el Señor nos permitió ver a Elías como una referencia. Y yo creo que para que la iglesia tenga un impacto en la sociedad, o para que la iglesia pueda afrontar o enfrentar las crisis, los problemas y poder salir victorioso, necesita aprender lo que aprendió Elías. ¿Sí me sigue? Dios había planificado un entrenamiento sumamente estricto para Elías, ya que el Señor sabía a dónde lo iba a llevar. ¿Le parece difícil la crisis que está viviendo? Sea sincero, si no... No, está bien, bien ahí, bien buen tomado. Ahora, dígale al que tiene a su lado, dígale así, pégale un codacito, Dios te está entrenando, decirle. No es tu carácter, Dios te está entrenando. Mire, el entrenamiento de un hijo de Dios para ir más allá de las barreras de lo imposible, para impactar las atmósferas naturales y espirituales, para que un hijo de Dios pueda ser poderoso en Dios, necesita ser entrenado. Les conté, no recuerdo si en las prédicas, pues la semana pasada di como 2, 3 talleres y prediqué 2 o 3 lados, que no me acuerdo dónde prediqué qué cosa, pero le dije en un momento en alguien, les comenté que las fuerzas o los policías eran entrenados para cierto tipo de cosas. Yo no sé si se acuerdan, ¿en qué fue acá? Y yo recuerdo también que les comenté que una vez viajé con un hermano, el pastor de Junín de los Andes, y el pastor de Junín de los Andes, Darío Ponce, que es gendarme, se dio cuenta de un delito que estaba por suceder, y yo me parecía gente que estaba haciendo, o que tenía problemas con su auto. Y él se dio cuenta que era narcotráfico. Entonces ahí yo me doy cuenta también que es el entrenamiento que la persona tiene la que la hace moverse de esa manera. Entonces yo me imagino que el entrenamiento que Dios le estaba dando a Elías era para poder descubrir y moverse en atmósferas que naturalmente uno no se daría cuenta. ¿Sí me entiende? El problema es que nosotros a veces
pensamos que una prueba, que una lucha, que el problema que tengo en mi casa, que el problema que tengo con mi familia, que tengo con mi esposa, que tengo con la iglesia, son problemas porque el enemigo me quiere trabar la vida. Y no es así. El Señor está permitiendo que seamos entrenados para algo poderoso, para algo grande. ¿Sí me sigue? Diga conmigo, en la presencia de Dios. Primera de Reyes 17:1, que es el primer episodio que vive Elías. Elías confronta a Acab y le dice algo muy interesante. Verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, note lo que dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! Ahora imagínese aquí lo que está sucediendo. El profeta Elías le dice a Acab, entiende la consigna. Présteme atención a mí, por favor. Entiende la consigna. Estoy en la presencia de Dios, por eso te estoy diciendo esto. O sea, yo quiero que entiendas lo siguiente. Ahora presta atención a la confrontación. Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, a no ser por mi palabra. Punto. Ahora imagínese la fuerza y la presión que se generó sobre Elías. Imagínese que usted tiene que llevar una palabra a un lugar y usted tiene que decir en Aluminé al intendente: mire, no va a llover acá hasta que yo lo diga. ¡Wow! ¿Quién sos vos? ¿Quién te auspicia? Porque es difícil pararse de esa manera y como un hijo de Dios confrontar estas cosas, ¿verdad? Pero Elías lo hizo. Ahora note algo interesante. Diga conmigo: en cuya presencia estoy. Y aquí es más que nada una idea para pastores y líderes. Ningún ministerio puede tener éxito si no se mueve en la presencia del Señor. Ningún ministerio va a tener trascendencia hacia otros lugares si no se mueve bajo la presencia de Dios, si no está en la presencia de Dios. Elías tuvo el resultado de que dejara de llover porque estaba en la presencia de Dios. ¿Me sigue? Nadie que quiera resultados puede estar fuera de la presencia de Dios. Y el mayor anhelo de un hijo de Dios, de un ministro de la palabra, es estar en la presencia de Dios. Nadie que quiera tener resultados en un mundo espiritual va a tenerlos si no tiene intimidad con Dios. El pasaje, que no recuerdo ahora el libro y el versículo, dice: entra en el secreto de tu cuarto, ora allí en secreto, y el Dios que te ve en los secretos te recompensará en público. La consigna sería: si no nos está funcionando lo público, tenemos que rever el secreto. ¿Sí me entiende? Ok. Ahora, note lo que le dice Elías: que no lloverá, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La seguridad de haber recibido la palabra. Ahora, ¿de dónde sacó Elías esa seguridad? De la intimidad, del tiempo de calidad que tuvo con el Padre. Dijimos: en cuya presencia estoy. ¿De dónde sacó esa autoridad? Él conocía el corazón de Dios. Él conocía lo que el Padre quería decir. Por eso dijimos en un principio que un profeta no es el que dice: así dice el Señor, sino el que sabe escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a Elías lo que iba a suceder. Por eso él dijo la palabra con tanta seguridad. Ahora, ¿cuántos anhelan tener la fe de Elías? Le voy a preguntar de vuelta. ¿Cuántos anhelan tener la fe de Elías? Ustedes no saben en qué se está metiendo. Ahora vea este panorama. Por el pecado del rey, toda la nación entró, o toda la nación pagó el precio del pecado del rey. Proverbios 8:2 dice: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. ¿Se da cuenta? O sea, el problema es que Elías confrontó a Acab con una realidad
que hoy la iglesia no confronta. Ahora, no le estoy diciendo de empezar a confrontar tonterías, ¿no? Vamos a seguir. Diga conmigo, la sequía también me alcanza. Seguimos en 1 Reyes capítulo 17, pero ahora en el verso 3 y 4 dice, verso 3 y 4 dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Diga conmigo, escóndete. En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Y acá comienza el entrenamiento más fuerte de Elías. Es lindo declarar la palabra. Pero el Señor le dijo a Elías, ahora te vas a tener que esconder. Yo creo que si yo hubiese estado en la hojota de Elías, las sandalias de Elías, le hubiese dicho, pero si vos me dijiste que yo diga eso. ¿Sí o no? ¿No hubiese sido usted así? Si vos me dijiste que diga esto, y ahora encima me tengo que andar escondiendo. Porque el que porta la unción... Así que usted levantó la mano recién. Dijo, el Señor le dijo, ahora escóndete en el arroyo de Querit. Y va a ser tanto el escondite que te vas a tener que alimentar del agua que corre en el arroyo, y voy a enviar cuervos que te alimenten. Imagínense si no era grave el asunto. Por eso es que aquí comienza el entrenamiento de Elías. Qué situación más complicada, ¿no? Porque para la nación venía una gran sequía, pero también para Elías. Y esto nos da la pauta, amados hermanos, de que por ser cristiano no es que nada nos va a pasar. Y acá quiero tirarle un poquito la idea de decir, pero si yo voy a la iglesia, ¿y por qué me tiene que pasar así? ¿Y qué? ¿El Señor no está conmigo? ¿Y por qué yo tengo que andar pagando cosas? ¿Sabe que cuando hay crisis, todos vivimos crisis? Hay crisis en la nación, en Argentina hay crisis, todos vivimos crisis. Pero el Señor se encargó de alguna manera de que Elías, así sea por los cuervos, recibiera la comida. Los cuervos pueden representar ese enemigo que... Los cuervos no son los hinchas de San Lorenzo, no. Mire, los cuervos son bichos que comen carne, son carroñeros. Ahora yo me imagino que Dios fue y le dijo a los cuervos, compartan la comida con el profeta. Yo creo que los cuervos lo miraron a Dios, ¿qué? Ahora imagínese la condición del profeta, Elías. Presta atención aquí. Elías va, confronta a Acab y empieza la sequía. ¡Wow! ¡Qué poder de Dios! Imagínense, yo oré. ¿Vio que hay gente, no he escuchado gente que dice, cuando yo oré, el hermano se salvó? Porque yo dije, y cuando yo dije la palabra, pero después Elías se encuentra en el arroyo de Querit, escondido, tomando agua del arroyo, y encima los cuervos. Los cuervos representan a esa gente que no te quiere, esa gente que tal vez te debe o te hizo daño, pero aún esa gente Dios enviará a que te alimenten en tiempo de crisis. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ahora imagínese que cuando uno comienza un ministerio o comienza a caminar en la presencia de Dios y empieza a ver un año de crecimiento, usted piensa que si vamos a crecer nomás, sí crecemos, si no pasa nada, no, venite a la iglesia, acá no pasa nada, somos todos buenos, nos va a todos bien. Recién les dije, ¿se es complicada? No, yo me la banco, en el Señor me la banco. Pero ¿sabe una cosa? Elías estaba siendo confrontado con su realidad, con su autosuficiencia. Porque una iglesia que no sabe manejar la autosuficiencia es una iglesia que tiene poco recorrido. Digan, Ay, Señor del cielo. Recuerdo que cuando vinimos a vivir a Luminé, nosotros con mi esposa teníamos una empresa.
No era muy grande, pero ganábamos muy bien y yo me vestía muy bien. Vestía siempre ropa de marca, siempre andaba bien vestido. Cuando llegamos aquí comenzamos a trabajar, el primer año todo bien, el segundo año todo bien, el tercero se nos empezó a romper la ropa, el zapato comenzó a tener un agujero acá abajo y el pantalón roto de los dos entre las piernas, porque ya nos había quedado un solo pantalón. Y así veníamos durante 3 años, ¿sí o no? Y un día llegamos a casa y nos vimos que nuestro pantalón estaba roto y nuestros zapatos tenían un agujero en la suela. Se había roto nuestra camioneta, así que subíamos para allá caminando y volvíamos caminando. Y muchas cosas las hicimos así. Aún no dejamos de trabajar en el edificio. Ese día el Señor envió gente preciosa de acá, líderes preciosos, que fueron el primer liderazgo al cual agradecemos con todo el corazón. Porque nos proveyeron de ropa, de comida. Y muchas veces llegaban con la comida, llegaban con ropa. El Señor los usó. Pero ¿sabe una cosa? Al igual que Elías, tuvimos que vencer la autosuficiencia. Yo creo que lo que Dios le estaba enseñando a Elías ahí en el arroyo era: vence tu autosuficiencia, déjame a mí, yo soy el que proveo. Porque nosotros somos buenos para pelear, ¿no? En las películas de policías, cuando los policías rodean a los ladrones y los acorralan, ¿qué es lo que primero le dice? Manos en alto, ríndase que está rodeado, ¿verdad? Y los ladrones entran a disparar, después terminan todos cascoteados, muertos, todos apaleados, mal, porque si hubiese sido más fácil que se rinda. Y eso es lo que sucede con Elías en el arroyo de Kerit. Pero ahí estaba el comienzo del entrenamiento. Diga conmigo, otro nivel de entrenamiento. En el versículo 9 del mismo capítulo 17 de 1 de Reyes comienza otro entrenamiento un poco más fuerte. Levántate y vete a Sidón y mora allí. Note que esto sucedió, préstame atención, ahora seguimos leyendo. Esto sucedió porque el arroyo de Kerit se secó debido a la sequía. Así que había pasado bastante tiempo Elías ahí en el arroyo, tomando del agua del arroyo y comiendo de los cuervos, lo que los cuervos le traían. Pero llegó un momento en que el arroyo se secó. Y esto nos muestra que a veces las cosas están mal, pero a veces van peor. Y nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? Si yo vengo a la iglesia y puse mi ofrenda. Y Señor, si yo vengo, canto y aleluya, aleluya. Es como que si el Señor fuera, ay, está cantando aleluya, mira cómo se mueve. ¿No? Y comienzan a pasar las cosas igual. Se secó el arroyo. Y encima mire lo que Dios le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Porque una cosa es que te agarren los cuervos ahí en el arroyo de Kerit donde nadie te ve y vos de última te haces el tonto, agarrá y comés. Pero otra cosa es cuando te enfrentás a una viuda que encima no tiene menos que vos, y encima vos le tenés que decir: señora, ¿me hace un pancito? ¿Quería crecer? ¿Sabe por qué me río? Porque cuando el Señor me hablaba de esta prédica, me dijo: ¿querías crecer? ¿Querías crecimiento? ¿Querés ver la iglesia llena? ¿Querés ver las localidades? ¿Querés avanzar a otros lugares? Tenés que aprender, tenés que entrenarte primero. Y el Señor le dijo a Elías: Elías, necesito que dejes de esconderte. Ya está, ese proceso lo pasaste. Bien, bien ahí. Primer nivel, aprobado. Segundo nivel, vamos con la viuda. Antes te escondías, nadie te veía, tranquilo. Estabas viviendo crisis, nadie te veía. Pero ahora tenés que decirle a la viuda que estás viviendo crisis. Porque esta es otra etapa que tenemos nosotros los cristianos, que no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Nos mostramos como súper cristianos, como gente que la tiene toda superada. Y voy y le pido ayuda al pastor. Pastor, necesito hablar con usted. En privado, por favor.
Estamos en la iglesia y le decimos, hermano, pase que vamos a orar por usted. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? Bueno, Elías estaba trabajando con esa autosuficiencia. Dios estaba trabajando con Elías con esa autosuficiencia. Anda y decirle a la viuda. Yo me imagino lo humillante que es para una persona orgullosa tener que pedir ayuda. Se lo digo por experiencia, con derecho de causa. Porque yo siempre dije, no, a mí Dios me sustenta. Cuando nos quedamos sin ropa, con nuestras ropas rotas y sin nada de comer, Dios me sustenta. Y yo seguía diciendo, no, porque el Señor me sustenta. Fuimos a Bariloche a predicar y volcamos el auto a 40. Quedó hecho pedazos, no sirvió para nada. Lo vendimos como chatarra. Ese día dije, bueno, al final Dios me sustenta. Salí a la mañana vivíamos en una casa por allá arriba que tenía un altillo y yo veía la montaña de allá afuera, toda nevada, estaba muy lindo y era lo que me mantenía firme. Yo decía, bueno, Señor, tu inmensidad, la inmensidad del Señor. Y ese día el volcán Calbuco explotó, trajo toda la nieblina para acá, la ceniza para acá y yo salí, abrí la ventana, estaban los focos prendidos, digo, pero qué tan temprano me levanté. Era las 12 del mediodía y no se veía nada. Ese día fue una de las crisis más grandes de mi vida. Ahí se me fue toda la unción. La paloma se voló para el gallinero de la vecina y se fue a vivir con las gallinas. Porque realmente ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y el Señor empezó a confrontar aún más. Diga conmigo, doble objetivo. Dice la Biblia que Elías llega a Sarepta y se encuentra con la viuda que estaba recogiendo leña. Y Elías le dice, señora, ¿me da un poco de agua? Y la viuda va a buscarle el agua. Y Elías le dice, pero espérame un cachito. Y tráigame un pancito también. Verso 11 del mismo capítulo 17 dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Note la crisis que estaba viviendo la mujer. La mujer sabía que tenía esos 2 pancitos, no tenía más y se iba a morir. No había de dónde sacar nada. Y mire lo que le dice Elías, verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve en paz, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, una tortilla rescoldo para los que son chilenos. Y tráigamela y después harás para ti y para tu hijo. Imagínese que hubiese pasado eso en estos tiempos. Y usted lo ve. ¿Qué tipo chanta? Publicado en Facebook. Pastor ladrón le está comiendo lo último que la pobre vieja tenía. Porque es lo común, yo lo hubiese hecho, mi hermano, en serio, yo mismo lo hubiese escrachado. Por desgraciado, ¿qué va a hacer eso? ¿Cómo andar comiéndole la comida al otro que no tiene nada? Ahora, note lo que dice el verso 14. Diga conmigo, Jehová o Dios hablaba a Elías. Y Elías sabía escuchar. Note lo que dice el verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, había dicho así. Jehová, Dios de Israel, había dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que yo haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos años no llovió? 3 años y medio. 3 años y medio. Y durante 3 años y medio la viuda no tuvo que hacer nada. En su casa siempre hubo harina y aceite para hacer pan. Porque lo primero que hizo fue dar al profeta o dar a Dios de lo que no tenía. Quiero que vea algo interesante. Vea por favor algo interesante. En una de las prédicas anteriores,
yo no sé si se acuerdan, creo que fue el domingo antes pasado, predicamos sobre el altar, el holocausto que hizo Elías con los profetas de Baal. ¿Sí se acuerdan? Y dijimos que uno de las ofrendas que hizo Elías fue echar agua sobre el altar. Que la ofrenda no fue la carne ni fue el fuego, la ofrenda fue el agua. ¿Por qué el agua? Porque había escasez, había sequía. Entonces lo que Elías hizo fue dar de lo que no había, de lo que escaseaba. ¿Sí me sigue? ¿Se acuerda de esto que vimos? Si no se acuerda, esa fue la historia. ¿A que no sabe de dónde sacó Elías el concepto? Estamos hablando de entrenamiento. Cuando Elías va a la viuda y le dice, dame a mí primero, Elías aprendió. Dios le dijo a Elías, Elías, aprende lo siguiente. Aprende lo siguiente, Elías, porque va a llegar un momento en que vas a tener que enfrentar un acontecimiento muy importante. Y esto que estás aprendiendo hoy te va a servir para lo grande que yo quiero hacer contigo. Aprende que de lo poco, de lo que no tenés, no de lo que te sobra, de eso es lo que tienes que dar a Dios. ¿Sabe que mucha gente piensa y dice, no, porque hay que dar mucha plata? No se trata de eso, no se trata de dar eso. Imagínese que alguien le dice a una persona que no tiene trabajo, le dice, hermano, invierta 1 hora por día, inviértalo en la obra del Señor. Pues mira, se está aprovechando, encima el tipo no tiene trabajo y no le van a pagar. ¿Sabe? Nosotros hemos contratado gente porque obviamente es lógico contratar. Pero nosotros hemos trabajado aquí cuando no había nada de trabajo y mientras los muchachos estaban haciendo la obra empezaban a llover las llamadas. Yo recuerdo una vez contigo, Juan, me parece fue, que empezó a completar un mes o 2 meses lleno de su temporada mientras hacíamos los contrapisos. No había trabajo. En plena temporada, en plena pandemia que comenzamos a construir no había nada, pero los meses que cuando se abrió todo comenzó a haber gran abundancia. Ahora se da cuenta entonces lo que para muchos es aprovecharse, para Dios es terminar con la sequía. Y acá no le estoy invitando a dar nada. Es más, le doy la opción, pruebe esto en otra iglesia, en otro lugar. Ni siquiera lo de acá si no quiere hacerlo. Porque mi intención no es juntar dinero, mi intención es enseñarle cómo funcionan los principios espirituales. Un principio espiritual funciona. Una iglesia que quiere ser próspera, una iglesia que quiere tener resultados en el mundo espiritual, tiene que aprender a caminar en lo sobrenatural, aprender a ver las cosas que no son como si fuesen. Elías, cuando estuvo con la viuda, no fue el único milagro que hizo, la multiplicación de la harina. Pero note que la viuda había dicho en un momento, tengo solamente un poco de harina, un poco de aceite, voy a hacer una torta cocida para mí y para mi hijo, luego nos vamos a dejar morir. ¿Y sabe que esto fue lo que pasó? Porque después que hubo la multiplicación de la harina y el aceite, el hijo de la viuda murió. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Uno puede decir, ¿pero qué pasó? ¿Que el Señor no estaba ahí? Sí estaba. Pero cuando la persona declara palabras de maldición sobre su vida, esas palabras se cumplen y Dios no tiene nada que ver. Mucha gente dice, ¿pero y por qué pasan estas cosas en la tierra? ¿Y por qué? ¿Y Dios dónde está? Dios está donde nosotros lo pusimos, donde nosotros lo dejamos. Si le diéramos participación, tendríamos más respuestas de Dios para con nuestra vida. ¿Me sigue? Ahora note que Elías en un momento tiene la confrontación de la viuda. La viuda le dijo, ¿y para qué viniste? ¿Para qué viniste a traer mi iniquidad? A mostrarme, me hubiese sanado el hijo. Si multiplicaste el aceite y multiplicaste la harina, ¿por qué no sanaste la enfermedad de mi hijo? ¿Por qué no lo hiciste? Dice la Biblia que Elías lo tomó en brazos, se lo llevó al aposento donde él estaba, porque la viuda le había separado un lugar especial para el profeta. Y esto mismo sucede con Eliseo, con la tsunamita. Son 2 ejemplos muy parecidos. Él se lo lleva arriba y lo presenta delante de Dios y le dice, Señor, tenías que matar al niño. Es parte del entrenamiento esto que está pasando. ¿Sabe que
cuando empezamos a vivir unas crisis en la empresa con mi esposa, o sea, la crisis no era con mi esposa, sino la crisis era en la empresa y la vivíamos juntos. Y yo un día me enojé mucho con Dios y le dije, si tenés un problema conmigo, trata conmigo, pero no con los empleados. ¿Qué culpa tienen los empleados de que yo no tenga para pagarle? O sea, problema, si no querés darme plata a mí, no hay problema, no me des plata a mí, pero dame para darle a ellos, porque ellos no tienen la culpa de lo que yo estoy viviendo. ¿Qué culpa tienen mis hijos de que vos estés tratando conmigo? ¿Nunca hizo esta oración? Fui yo el único rebelde filisteo incircunciso que hizo la oración así. ¿Sabe? Muchos hacemos esa oración. Y Elías le presentó esta obra a Dios y dice que Dios lo escuchó y tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque estaba siendo entrenado. Y dice la Biblia que él lo puso sobre la cama, se le tendió encima y el niño resucitó, lo bajó y le dijo, mujer, acá está tu hijo. ¿Sabe que hay mucha gente en la iglesia que por declarar palabras de pesimismo sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus casas, hoy están viviendo crisis terribles, están viviendo muertes espirituales de sueños partidos, porque un día declararon palabras de pesimismo donde no tenían que haber dicho nada? El tema y la buena noticia es que así como con la viuda de Sarepta, Elías estaba en casa, y déjeme decirle que el Espíritu Santo está aquí. Y hay profeta en casa, y no me refiero a mí, me refiero al Espíritu Santo. Y Él está hablándote y diciéndote, tráeme a eso que se murió, ese sueño roto, ese que no alcanzaste, tráelo, yo lo voy a sanar. ¿Sabe por qué Dios hizo esto con la viuda? Porque Dios quería que ella quedara tranquila cuando Dios sacara a Elías y lo llevara a confrontar a los 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Porque después de esta situación viene el gran acontecimiento en el Monte Carmelo. Una iglesia que se prepara para lo que viene es una iglesia que se entrena, que vive un entrenamiento intenso. Yo no sé qué es lo que está viviendo usted en este tiempo. No sé hasta dónde usted está soportando el entrenamiento, soportando la crisis. Pero luego de la crisis, luego de este entrenamiento, Elías fue y le dijo a Acab, va a volver a llover. Luego de este entrenamiento, Elías se paró en el Monte Carmelo y declaró que Jehová era Dios sobre todo Israel. Elías, después de salir de ese entrenamiento, estaba listo para enfrentar todo lo que se venía. Elías, después de ese entrenamiento, estaba listo para orar para que la sequía termine. ¿Me sigue? Ahora, la pregunta es, ¿te gustaría orar para que todo cambie? ¿Te gustaría orar para que la sequía, la miseria, las maldiciones financieras, la falta de recursos se terminen? ¿Sabe que hay gente que tiene grandes sueños para emprender un montón de cosas, pero no hay recursos? ¿Y te gustaría tener en tus manos la capacidad de orar para que hayan recursos y comience a funcionar todo? Usted puede decir amén, sí, qué linda palabra, no, sí, me encantaría, pero ¿se anima o no? Usted le tiene miedo al entrenamiento, ¿no? Aquí hay gente que ha entrenado, tiene entrenamiento para rato, para prestarle a otros si quiere. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe algo maravilloso? Es que Dios te está entrenando, iglesia, casa del Padre, del lugar de donde estés, te está entrenando para algo grande.